Mi padre me presentó una factura de 180.000 euros por criarme. Ese fue el día que decidí devolvérsela, junto con una verdad que haría añicos su mundo perfecto. Siempre supe que en nuestra familia existía una jerarquía invisible, y mi hermana Claudia ocupaba firmemente la cima. Para mi padre, Javier, Claudia era sinónimo de perfección. Si ella sacaba un 5 en un examen, era porque el profesor no sabía explicar. Si yo conseguía un 10, era lo mínimo que podía esperarse, sin tiempo para celebraciones porque debía esforzarme más. Él pregonaba cada mediocre recital de piano de Claudia como si fuera el debut en Carnegie Hall, mientras tachaba mis logros académicos de cosas de empollona. Con el tiempo, uno aprende a encogerse de hombros y seguir adelante, o eso creía. Permítanme describirles cómo era crecer en esa casa en las afueras de Barcelona. Cada mañana, el aroma del bacon crujiente y las tortitas caseras inundaba la cocina para el desayuno de Claudia. A mí, me conformaba con encontrar cereales suficientes y que no se hubiera acabado la leche. Cuando llegaban las notas, mis matrículas de honor recibían un escueto bien, hija, mientras que un simple aprobado raspado de Claudia merecía una cena de celebración en su restaurante favorito porque se había esforzado mucho. Incluso en Navidad, la montaña de regalos debajo del árbol era un recordatorio físico de nuestra disparidad. Para Claudia, juguetes de última moda, ropa de marca; para mí, calcetines, material escolar y algún que otro libro. El favoritismo se intensificó cuando mamá enfermó. Yo tenía 17 años y Claudia 15 cuando a mamá le diagnosticaron cáncer de páncreas. Esos últimos años de instituto fueron una pesadilla. Compaginaba clases de bachillerato internacional, un trabajo a media jornada en una cafetería y cuidar de mamá, mientras mi padre se centraba en proteger a Claudia del estrés de la situación. Llegó a contratar a un profesor particular para ayudarla a subir sus notas, porque era muy sensible y la situación la afectaba. Mientras tanto, yo me desvelaba hasta las 3 de la madrugada estudiando, después de haber pasado horas ayudando a mamá con el dolor, leyéndole o simplemente manteniéndole compañía. Mamá falleció justo antes de que empezara la universidad. Recuerdo que papá ni siquiera se inmutó cuando me gradué con honores. Claudia había tenido un día muy duro y él se quedó en casa con ella. Esa herida caló más hondo de lo que jamás habría admitido. La etapa universitaria llevó la injusticia a otro nivel. A pesar de que mis abuelos maternos habían creado un fondo universitario para mí, este desapareció misteriosamente. Papá afirmó que se había utilizado para gastos médicos. Tuve que buscarme la vida con becas y préstamos estudiantiles. Mientras yo me ahogaba en deudas, mi padre encontró el dinero para enviar a Claudia a un costoso curso de verano de diseño de moda en Milán, que abandonó a las 3 semanas porque no conectaba con la energía de la ciudad. Ese curso costó más que mi matrícula anual completa. Me dejé la piel en la universidad. Cursos intensos, lista del decano cada semestre y 2 trabajos, uno en la biblioteca de la universidad y otro como camarera por las noches. Vivía a base de noodles instantáneos y café, compartiendo un minúsculo piso con otras 3 chicas para ahorrar. Claudia, en cambio, seguía viviendo en casa, encontrándose a sí misma a través de una sucesión de hobbies carísimos que papá financiaba alegremente. La fase de cerámica, con un torno de 1.500 euros que ahora junta polvo en el trastero; la etapa de yoga, matrícula en un estudio de lujo y equipo de diseño; y su efímera aventura como influencer de viajes, que consistía básicamente en que papá le pagaba escapadas a sitios pintorescos. Después de licenciarme con honores, conseguí un puesto de analista junior en una firma de inversiones en Madrid. El sueldo inicial era bajo, pero estaba decidida a salir adelante. Vivía en un estudio poco seguro, usaba el metro y me llevaba la comida de casa. Cada céntimo extra iba destinado a pagar mis préstamos o a crear un fondo de emergencia. Claudia, mientras, iba por su 4ª carrera, esta vez, quería ser chef de repostería. Papá, por supuesto, pagó un curso de alta pastelería en Francia y todo el equipo profesional. Duró 2 meses antes de decidir que era demasiado estresante. La verdad es que, para entonces,
Su dinámica ya casi no me importaba. Había construido mi propia vida. Tenía buenos amigos, una carrera en ascenso y mi propio espacio. Mantenía la distancia con los asuntos familiares, apareciendo en las fiestas importantes con una tarjeta regalo genérica y marchándome antes de que empezara el drama. Funcionaba para todos, o eso pensaba. En los últimos años, por fin encontré mi ritmo profesional. Gracias a trabajo duro, movimientos estratégicos y un poco de suerte, ascendí a analista senior. Logré pagar mis préstamos estudiantiles antes de lo previsto y empecé a construir una cartera de inversiones decente. Por primera vez en mi vida, me sentía económicamente segura. No soy de alardear, conduzco un SEAT viejo, vivo en un piso modesto pero agradable, y mi mayor lujo son mis sesiones semanales de terapia, que honestamente valen cada céntimo. Pero las noticias vuelan, especialmente en la era de las redes sociales. El enfrentamiento del sábado pasado se había estado gestando durante un tiempo. Una semana antes, había recibido mensajes extraños de Claudia pidiendo consejos de inversión y preguntando si podía ayudarla a abrir una tienda de té orgánico. Los evité con respuestas vagas porque sabía a dónde conducía ese camino. Luego, mi padre empezó a llamar más a menudo, haciendo comentarios sobre cómo los hijos exitosos deben apoyar a sus padres y enviándome artículos sobre gestión de patrimonio familiar. Así que cuando aparecieron en la puerta de mi casa ese sábado por la mañana, no me sorprendió, solo me decepcionó. Abrir la puerta y ver a mi padre y a Claudia allí plantados parecía una escena de una mala telenovela. Papá ni siquiera esperó a que lo invitara a pasar, entró empujándome ligeramente. Lo primero que hizo fue mirar alrededor y comentar, «Vaya, qué piso tan lujoso». No lo es en absoluto, es un 2 dormitorios normal, con muebles de IKEA. Claudia se dejó caer en mi sofá como si fuera suyo, ya scrolleando en su teléfono. Entonces vino la bomba. Papá sacó una hoja de cálculo física. Sí, lo hizo de verdad. Desglosaba lo que él llamaba mis obligaciones familiares. Había calculado que le debía aproximadamente 180.000 euros por criarme. Al parecer, había guardado recibos de todo, desde mis gastos médicos de la infancia hasta el material escolar. Además, quería que invirtiera en la nueva idea de negocio de Claudia, un concepto de spa de sonoterapia con cuencos de cuarzo que necesitaba unos 80.000 euros para empezar. Mientras hablaba, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Es ese momento en las películas donde todo se vuelve silencioso justo antes de que se desate el infierno. Fue exactamente así. Lo dejé terminar toda su presentación. Lo vi mostrarme sus cálculos, escuché a Claudia meter baza diciendo que esta era mi oportunidad de ser por fin una buena hermana, y a mi padre intentar culpabilizarme con que mamá hubiera querido que cuidara de la familia. Ahí fue cuando estallé. De verdad. Empecé con el fondo universitario. Le pregunté directamente qué había pasado realmente con los ahorros de mamá. Balbuceó algo sobre las facturas médicas, pero le recordé que el seguro de salud de mamá había cubierto la mayor parte. Luego saqué a relucir cada clase de piano, cada hobby caro, cada vez que había elegido a Claudia por encima de mí. Incluso abrí en mi teléfono los estados de cuenta de mis préstamos estudiantiles para mostrarle exactamente cuánta deuda había tenido que asumir mientras él financiaba las fases de autodescubrimiento de Claudia. Pero el golpe de gracia, lo que llevaba años guardando, era algo que mamá me había confesado en una de nuestras últimas conversaciones, cuando la morfina la había vuelto más honesta que nunca. Me confesó que Claudia no era en realidad hija biológica de papá. Al parecer, mientras papá estaba de viaje de negocios prolongado, unos 15 años después de su matrimonio, mamá tuvo un breve affair con un compañero de trabajo. 9 meses después, nació Claudia. En el momento en que lo dije, la habitación quedó en un silencio sepulcral. La cara de mi padre adquirió un tono violáceo que nunca antes le había visto. Claudia se quedó sentada, con la boca abierta, el teléfono olvidado en su regazo. Luego empezó a llorar, no con sus dramáticos sollozos habituales, sino con lágrimas silenciosas y conmocionadas.
Papá empezó a gritar, llamándome mentirosa, diciendo que me lo inventaba todo para hacerles daño. Pero no había terminado. Saqué mi teléfono y les mostré el correo electrónico que guardaba del año pasado, mis resultados de un test de ADN que me hice por razones de salud, que mostraban que Claudia y yo éramos solo hermanastras. Nunca planeé revelar esto. Era el secreto de mamá, y se lo debía llevar a la tumba. Lo había respetado durante años. Pero algo en su actitud de merecimiento, la hoja de cálculo, las demandas, rompió algo dentro de mí. Les dije a los dos que se fueran. Papá seguía gritando, pero Claudia se puso muy callada y empezó a empujarle hacia la puerta. Antes de irse, se volvió y me preguntó si estaba segura de los resultados de ADN. Solo asentí. Desde entonces, la situación ha sido intensa. Mi teléfono no ha parado de sonar con mensajes y llamadas de ambos y de otros familiares que han oído versiones varias de lo sucedido. Papá le cuenta a todo el mundo que miento para evadir mis obligaciones familiares, mientras que Claudia ha desaparecido por completo de las redes sociales, algo inédito en ella. He bloqueado la mayoría de sus números y cuentas. Estoy aquí sentada en mi piso, alternando entre sentirme culpable por haber revelado el secreto de mamá y aliviada de que por fin todo haya salido a la luz. Una parte de mí se pregunta si debería haberles escrito un cheque para que se fueran, pero sé que a la larga no habría solucionado nada. ¿Me pasé? ¿Debería haberles echado sin decir nada? He cargado con este secreto durante tanto tiempo, y quizá no me correspondía a mí revelarlo. Pero verles entrar en mi casa exigiendo dinero como si tuvieran derecho a él, después de años de favoritismo y negligencia emocional, hizo que no pudiera contenerme más. ¿He sido yo la que la ha liado? En primer lugar, gracias por todo el apoyo en mi publicación original. Todavía estoy intentando digerir todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Y déjenme que les diga, ha sido una montaña rusa. Sinceramente, pensé que lo peor había terminado después de soltar esa bomba, pero resulta que las consecuencias no han hecho más que empezar. Claudia sigue sin dar señales de vida, lo que no me sorprende exactamente. Nunca ha sido de enfrentar las cosas de frente, especialmente cuando se trata de dramas familiares. La evasión siempre ha sido su estrategia. Dicho esto, supe por una de nuestras primas que, sorpresa sorpresa, Claudia no ha estado totalmente callada. Al parecer, se puso en contacto con ellas, no para disculparse ni para intentar entender mi punto de vista. No. Se ha estado quejando de lo injusta que es esta situación y de cómo le he arruinado la vida. Escuchar eso fue como un puñetazo en el estómago. Supongo que no debería haber esperado nada diferente. Para Claudia es más fácil pintarme como la mala que enfrentar el hecho de que este secreto iba a salir a la luz eventualmente. Lo que más dolió no fue ni siquiera la culpa que me está echando. Fue cuando mi prima me dijo que Claudia había comentado que no creía que papá la perdonara jamás si se creía lo que yo había dicho. Esa parte me llegó de otra manera. Para alguien que ha tenido cada gramo de atención, amor y apoyo de papá todos estos años, parece que de repente tiene miedo de perder su estatus de hija de oro. Y luego está papá. Se aferra a la negación como si fuera lo único que lo mantiene a flote. Hasta donde él respecta, soy una maestra de la manipulación que se inventó todo esto para evitar ayudarles económicamente. Esa es su historia y se apega a ella. Es frustrante porque la afirmación es tan absurda que sería risible si no fuera tan dañina. Lo peor es que entiendo por qué lo hace. Si admite que esto es verdad, tiene que enfrentar el hecho de que mamá, la mujer a la que amó y con la que construyó una vida, lo traicionó. Tiene que aceptar que su familia no era el cuadro perfecto que siempre creyó. Y eso es mucho para asimilar. Por un momento, casi puedo sentir pena por él. Quiero decir, imagina enterarte de que la persona que más amaste en el mundo, que ya no está y no puede defenderse o explicar sus acciones, te ocultó un secreto tan enorme. Ese tipo de traición sería suficiente para romper a cualquiera. Entiendo por qué está enfadado y dolido. Entiendo por qué está arremetiendo,
pero luego toma todo ese dolor y lo dirige directamente hacia mí. Va por ahí contándole a cualquiera que quiera escuchar que soy egoísta, despiadada y que solo busco una excusa para abandonar a la familia. Esa simpatía que podría haber sentido, sí, se evapora bastante rápido cuando hace cosas así. Y miren, he leído algunos de los comentarios que dejaron en mi publicación original. Así que déjenme aclarar algo, no apruebo lo que hizo mi mamá. Engañar está mal. Punto. Y no estoy aquí para defender sus acciones. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer cuando me dijo la verdad en su lecho de muerte? ¿Se suponía que debía volar la familia por los aires mientras ella literalmente se estaba muriendo? ¿Se imaginan las consecuencias de eso? Habría sido un caos. Y francamente, no creo que nadie me hubiera agradecido por ello. E incluso después de que ella falleciera, ¿qué opciones tenía realmente? Para entonces, ya me habían empujado a los márgenes de la familia. No me tomaban en serio entonces, ¿por qué habrían de creerme si hubiera hablado? Me habrían tachado de mentirosa de la misma manera que lo están haciendo ahora, acusándome de querer crear problemas. Es como si me hubieran preparado para perder, sin importar lo que hiciera. Estoy harta de ser el chivo expiatorio de los sentimientos de todos. Yo no creé esta situación. Yo no engañé. Yo no mentí. Yo no pedí cargar con este secreto todos estos años. Todo lo que hice fue finalmente sacar la verdad a la luz. Y de alguna manera, soy yo la que lo ha arruinado todo. Es agotador. Si papá y Claudia quieren seguir culpándome por su dolor, es cosa suya. He terminado de intentar arreglar las cosas o de hacerles ver el panorama más amplio. Al final del día, sé que no hice nada malo, y a eso me aferro. Que retuerzan la historia como necesiten para sentirse mejor. Ya no voy a seguirles el juego. De todos modos, papá no había terminado aún. Su reacción ha sido un absoluto desastre. En los últimos 2 días, pasó por todas las emociones posibles. Primero, fue la negación. Me envió un torrente de mensajes de texto borracho acusándome de destruir la familia con mentiras. Luego vino la ira. Empezó a llamarme desde números aleatorios solo para gritarme. Cuando los bloqueé, cambió a los correos electrónicos, que eran igual de agresivos. Luego pasamos a la negociación. Incluso dijo que me perdonaría si admitía que me lo había inventado todo. No respondía nada, lo que lo envió de vuelta al modo furia. Empezó a llamar a familiares lejanos, diciéndoles que estaba teniendo una especie de crisis nerviosa y que no creyeran nada de lo que dijera. Y ahora, mayormente silencio, pero por supuesto, siempre hay algo. Se presentó en casa de mi tía Elena a medianoche, borracho como una cuba, exigiendo ver viejas fotos de familia. Según Elena, pasó horas comparando fotos de Claudia de bebé con fotos de él de bebé, murmurando sobre cómo debería haberlo sabido porque Claudia no tiene su nariz o el pelo rojo de su abuela. Es como si, incluso en su negación, una parte de él supiera la verdad. Elena dijo que fue desgarrador presenciarlo, pero honestamente no sé cómo sentirme. La familia, mientras tanto, es un caos. Mis primos se mantienen mayormente al margen, lo cual respeto. Han adoptado el enfoque de no es asunto nuestro, y honestamente, bien por ellos. Los hermanos de mi padre, sin embargo, están en pie de guerra. Están completamente de su lado, llamándome de todo y acusándome de destrozar la familia. La familia de mi madre, por otro lado, ha sido sorprendentemente solidaria. Un par de ellos admitieron que siempre sospecharon que algo andaba mal, pero no dijeron nada porque no querían crear problemas. Y por si todo eso no fuera suficiente, también he tenido que lidiar con dramas en el trabajo. Mi jefe me sacó a un lado ayer para preguntarme si todo iba bien, porque al parecer mi situación personal había llegado a los chismes de la oficina. Resulta que papá había estado llamando a mi trabajo intentando obtener información sobre mi salario y beneficios. Recursos Humanos lo rechazó de inmediato, gracias a Dios, pero todo el asunto fue humillante. Ni siquiera quiero pensar en lo que mis compañeros deben pensar de mí ahora.
Me he tomado unos días libres para intentar procesarlo todo, pero es difícil concentrarse en cualquier cosa cuando mi teléfono no para de sonar con mensajes de familiares. He silenciado a la mayoría, pero no sé qué más podría haber hecho. Como precaución, he pedido una de esas videocámaras para la puerta, por si a papá se le ocurre aparecer sin avisar. Odio que hayamos llegado a esto, pero necesito sentirme segura en mi propia casa. A pesar de todo, hay una extraña sensación de alivio. Es como si hubiera estado cargando con un peso enorme durante años sin siquiera darme cuenta. No me malinterpreten, todavía me siento culpable por cómo salió todo. No quería que fuera así, pero al mismo tiempo, por fin puedo respirar. Por primera vez en mucho tiempo, siento que me estoy poniendo a mí misma primero, y es abrumador de la mejor manera. Así que, sí, ahí es donde estamos ahora mismo. Estoy agotada, emocionalmente vacía y todavía intentando darle sentido a todo, pero me aferro a esa pequeña sensación de libertad. Esperemos que dure. Las cosas han estado extrañamente tranquilas desde mi última actualización, y no estoy segura de si eso es bueno o simplemente la calma antes de otra tormenta. Todo se siente muy quieto, como si todos estuvieran congelados en su lugar, inseguros de qué hacer a continuación. He bloqueado tanto a papá como a Claudia, al menos temporalmente, porque el constante aluvión de mensajes y llamadas no hacía más que destrozar mi salud mental. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono está en silencio, y aunque es un alivio, también es inquietante. Decidí contarle a mi empleador sobre la situación por si papá o Claudia intentaban causar problemas en el trabajo de nuevo. Afortunadamente, mi jefe fue increíblemente comprensivo. Me aseguró que Recursos Humanos manejaría cualquier problema y que mi vida personal no afectaría mi posición en la empresa. Aún así, es humillante tener que explicar este lío. He trabajado tan duro para construir una reputación profesional, y ahora me pregunto si algunos de mis compañeros me ven como la chica con los dramas familiares. He tomado la decisión consciente de no involucrarme en este drama a menos que me afecte directamente. Por tentador que sea seguirle la pista a lo que todos dicen o hacen, sé que no es saludable. Dar un paso atrás me ha dado un poco de perspectiva. Desde fuera, mirando hacia adentro, puedo entender por qué tanto Claudia como papá están luchando por aceptar esta noticia. Para Claudia, pasó toda su vida siendo tratada como la hija de oro, y ahora ese pedestal se está desmoronando. Y para papá, enterarse de que tu matrimonio no fue lo que creías que era, y que la hija que consentiste no es biológicamente tuya, es una realidad brutal de enfrentar. Pero entender su dolor no significa que esté excusando su comportamiento. Ambos son adultos, y en algún momento, necesitan asumir la responsabilidad de cómo están manejando esto. Culparme a mí no va a cambiar los hechos. El resto de la familia también ha estado inusualmente callado. Es como si todos estuvieran esperando a que alguien más dé el siguiente paso. Supe por mi tía Elena que papá se ha estado quedando con ella de vez en cuando. Al parecer, todavía está en negación, pero también ha empezado a revisar viejos álbumes de fotos y a hacer preguntas sobre el pasado de mamá. Elena cree que está intentando convencerse a sí mismo de que esto no es cierto, mientras busca pruebas de que lo es. Es un limbo extraño, y no le envidio en absoluto. También recibí un mensaje de una vieja amiga de mamá. Se disculpó por no haber contactado antes y dijo que se sentía culpable por no haber hablado hace años. Me contó más sobre el hombre con el que mamá tuvo el affair, el padre biológico de Claudia. Sigue viviendo en su ciudad natal, llevando una vida tranquila como profesor de literatura en la universidad. Al parecer, no tenía ni idea de la existencia de Claudia y probablemente siga sin saberlo. Una parte de mí siente que alguien debería decirle, pero otra parte se pregunta si eso solo haría todo aún más enredado. Por ahora, me estoy centrando en superar cada día. El trabajo ha sido una distracción bienvenida y me he apoyado en mis amigos más que nunca. Hola a todos, siento haber desaparecido un tiempo. Después de todo lo que ha pasado, decidí que necesitaba un descanso de todo el caos. Y honestamente,
He estado intentando averiguar cuál es mi lugar en todo esto. Ha sido mucho, pero creo que por fin empiezo a ver la luz al final del túnel. Hace aproximadamente una semana, Claudia apareció en mi piso completamente por sorpresa. No había sabido nada de ella desde que estalló todo. Así que decir que me impactó es quedarse corto. Tenía un aspecto horrible. Su apariencia habitual, siempre perfecta para Instagram, había desaparecido. El pelo estaba revuelto, los ojos hinchados y rojos, como si hubiera estado llorando sin parar. Y tenía esa mirada vacía y exhausta de alguien que no ha dormido ni comido bien en días. Honestamente, casi no la reconozco al principio. Cuando abrí la puerta, se quedó allí un momento, como si ni siquiera estuviera segura de haber venido al lugar correcto. No sabía qué esperar, pero lo último que imaginaba era ver a Claudia en un estado tan vulnerable. Ella siempre había sido la segura de sí misma, la confiada. Pero era un lado de ella que nunca había visto. Cuando la dejé pasar, dudó, como si no estuviera segura de ser bienvenida. No tenía energía para discutir o echarla, así que simplemente le indiqué que se sentara. Durante unos minutos, ninguna dijo nada. Fue incómodo, pero no iba a dar el primer paso. Finalmente, empezó a hablar. Y déjenme que les diga, no estaba preparada para lo que tenía que decir. Después de guardar un silencio absoluto conmigo, al parecer Claudia se había volcado en descubrir la verdad. Se puso en contacto con algunas amigas antiguas de mamá, gente que ni siquiera sabía que mantenía el contacto, y empezó a hacer preguntas. A través de ellas, logró localizar a su padre biológico. Escucharla hablar sobre encontrarlo fue surrealista. Me contó el momento en que se puso en contacto con él y cómo reaccionó. El tipo no tenía ni idea de que ella existía. Imagina vivir tu vida y de repente enterarte de que tienes una hija adulta. Dijo que al principio estaba completamente conmocionado, lo cual tiene sentido. Ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo sería eso para cualquiera de los dos. Al parecer, cuando finalmente se vieron en persona, terminaron hablando durante horas. Claudia me admitió que había estado en negación durante mucho tiempo, convenciéndose a sí misma de que todo esto no podía ser verdad, incluso cuando las señales estaban ahí. Conocer a su padre biológico, sin embargo, lo cambió todo. Dijo que la hizo darse cuenta de que ignorar la verdad no le estaba haciendo un favor a nadie, y menos a ella misma. Después de eso, decidió hablar con papá sobre todo. Según ella, esa conversación fue una de las cosas más difíciles que ha hecho jamás. Dijo que papá no gritó ni la acusó de nada, pero se derrumbó por completo. Lo describió como un momento crudo y desgarrador en el que todo su dolor y confusión salieron a flote. No dijo mucho, pero ella notó que estaba devastado. Ella intentó explicarle que conocer a su padre biológico no se trataba de reemplazarlo o alejarlo. Para ella, se trataba de entender una parte de sí misma que había estado missing. Dijo que vio cuánto le dolió eso a papá, pero que ya no podía seguir fingiendo. Al parecer, él solo asintió y no dijo mucho. Fue intenso, incluso solo escucharlo de segunda mano. Su padre biológico, por otra parte, parece ansioso por construir una relación con ella ahora que el shock inicial ha pasado. Claudia parecía cautelosamente optimista al respecto. Dijo que se siente raro intentar conectar con alguien que técnicamente es un extraño, pero que también es una parte de ella. Le dije que está bien que se tome su tiempo y no se apresure. Este es un territorio desconocido para ambos, y no hay una forma correcta de manejarlo. Luego, unos días después de la visita de Claudia, papá me llamó. Fue una conversación corta, pero noté que no estaba en un buen lugar. Dijo que sabía lo de Claudia y su padre biológico, y aunque afirmó estar feliz por ella, pude oír la decepción en su voz. Creo que siente que la está perdiendo, como si esta revelación hubiera creado una distancia entre ellos que no se puede salvar. Lo que realmente me pilló por sorpresa fue cuando dijo que había decidido mudarse a un pueblo de Cáceres, a la casa antigua de sus padres. Dijo que necesita un nuevo comienzo.
Realmente no supe qué decir, así que me limité a lo básico: vale. Cuídate. La llamada terminó rápidamente y me quedé sentada un rato intentando procesarlo. Desde entonces, las cosas han estado inquietantemente tranquilas. No he sabido mucho ni de Claudia ni de papá. Y honestamente, estoy bien con eso. Después de todo, todavía estoy esperando una disculpa, algo que reconozca los años de dolor y favoritismo, la forma en que ambos me trataron como una nota a pie de página. Pero en este punto, no estoy conteniendo la respiración. Me he dado cuenta de que no puedo obligar a nadie a reconocer el daño que me han causado o a disculparse por ello. Pero lo que sí puedo hacer es decidir cuánto de mí misma estoy dispuesta a dar a las personas que no parecen valorarme. Y ahora mismo, la respuesta es: no mucho. Eso no significa que los esté cortando completamente. Al menos no todavía. Pero definitivamente no voy a hacer ningún esfuerzo por reconectar. He pasado gran parte de mi vida intentando ganarme la aprobación de mi familia. Y ahora, por primera vez, no siento la necesidad de hacerlo más. Es liberador, en cierto modo. La vida ha sido más tranquila desde entonces. Me he volcado de lleno en el trabajo y he empezado a centrarme en cosas que me alegran. Mi clase de boxeo ha sido un salvavidas. Hay algo en golpear un saco que se siente tan catártico después de todo lo que he pasado. También he empezado a escribir un diario, algo que me sugirió mi terapeuta. Escribir mis pensamientos me ha ayudado a procesarlo todo y a soltar parte de la ira y la frustración que quedaban. A todos los que han estado siguiendo mi historia, gracias por sus amables palabras, su apoyo e incluso sus consejos más duros. Todos me ayudaron a sentirme menos sola durante uno de los momentos más difíciles de mi vida, y siempre estaré agradecida por ello. Por ahora, me estoy centrando en mí misma y tomando las cosas un día a la vez. No sé qué depara el futuro para mis relaciones con papá o Claudia, pero sí sé que por fin estoy priorizando mi propia felicidad, y eso se siente como un paso en la dirección correcta. Esta vez, la calma no presagia una tormenta. Presagia, con suerte, un poco de paz.